Muy buenos días, queridísimos y estimados alumnos de primer año de secundaria. Hoy día hablaremos en el curso de razonamiento verbal sobre la denominada cohesión para entrar al tema importantísimo, no solamente de esta área, sino de todo lo que concierne a el estudio del lenguaje castellano y la construcción de enunciados o de párrafos, o qué mejor, de textos. La cohesión es una propiedad que permite que cada frase, cada idea, cada enunciado de un texto sea interpretada en relación con las demás. La cohesión también es la manera de relacionar y, ojo, unir las distintas palabras, oraciones, enunciados y párrafos de un texto. Entonces, la cohesión es el procedimiento de unir ideas. Y para unir las ideas, nosotros vamos a hacer uso o hacemos uso de los llamados nexos o enlaces, que en el castellano existen a montones, cuya finalidad es la de unir una palabra con otra, un enunciado con otro. A estos nexos o enlaces se les denominan conectores o hilativos. Y ese es nuestro tema del día de hoy. Para que un texto se pueda considerar como una unidad, como siempre les digo, ¿no? Como un tejido, como un todo, debe existir una relación lógica entre los enunciados u oraciones que la componen. Entonces cada enunciado, cada oración debe relacionarse una con otra. Para ello existen los llamados conectores. Ojo, esto significa que toda oración debe encajar con la oración anterior. Deben relacionarse mutuamente. Veamos qué dice la niña. A continuación leerás la receta, ojo, de una deliciosa cremolada, ya me dio hambre, de fresas. ¿Cuáles son los pasos para su preparación? Entonces estamos ante un texto llamado instructivo. Veamos lo que dice el cuaderno de recetas. Ingredientes: medio kilo de fresas bien lavadas, una taza de azúcar, un tarro de leche evaporada y una cucharadita de vainilla. Preparación. Esto se pone interesante. Primero, se pone a helar por 2 horas el tarro de leche evaporada en la refrigeradora. Después, se licúa la leche con el azúcar, la vainilla y las fresas. Por último, se vierte el batido en un recipiente y se pone a helar durante unas 3 horas. Hemos construido lo que se denomina un texto instructivo. Pero aquí sucede algo muy interesante. Hemos podido entender claramente la preparación y nos resulta relativamente sencillo hacerlo. ¿Por qué? Porque cada idea que están englobadas dentro de este texto están unidas de tal manera que existe la llamada cohesión gracias a los elementos de enlace, como primero, después y por último, y otros más por ahí que podemos encontrar, como por ejemplo con, ¿no? O por ejemplo de, pero que estos nexos lo que han hecho es cohesionar una palabra con otra para que finalmente se produzca lo que se denomina la coherencia o sentido lógico, que es lo que nos hace a nosotros entender claramente lo que dice. Observa que las palabras resaltadas, ¿sí?, nos indican un orden determinado entre una oración y la siguiente, o entre un enunciado y el siguiente. Por lo tanto, hemos empleado conectores de secuencia. Ojo, conectores de secuencia. Ahí está, vamos a remarcarlo. Conectores de secuencia para establecer la relación o las relaciones lógicas en el texto de la preparación.
Entonces lo que hemos hecho uso es de los llamados conectores lógicos y nos han servido para hilvanar o unir una idea con otra. ¿Qué dice la otra niña? Los conectores pueden ser palabras, ojo, oraciones o conjuntos de oraciones. Por lo tanto, unen desde lo más breve hasta lo más extenso. Nosotros hemos visto anteriormente conectores, palabras cuyas funciones eran las de conectores, perdón, como por ejemplo las preposiciones, ¿no? A, ante, bajo, con, contra. Los adverbios también funcionan como conectores, adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de modo y sobre todo las conjunciones, sean estas coordinantes o subordinantes. Dentro de las coordinantes, por ejemplo, las copulativas, la I, por ejemplo, o la E, las disyuntivas, la O la U, las adversativas, pero, sin embargo, no obstante, o las consecutivas, por lo tanto, finalmente, pues, luego, entonces. Pero también existen otros tipos de conectores denominados conectores contextuales, que son aquellos que nos van a ayudar para construir textos. Los conectores, finalmente, son palabras que sirven para hacer coherentes, ojo, las diversas partes de un texto, para que se puedan entender claramente las diversas partes de un texto, a través de la conexión de ideas, Los conectores indican la relación lógica entre oraciones y párrafos. Por lo tanto, podemos entender que los conectores nos van a dar una idea con relación al tipo de relación que pueden establecerse. Sirven también para explicar, ojo, explicar, ejemplificar, justificar, contrastar, modificar, distribuir o resumir la oración anterior. Por lo tanto, lo que van a hacer estos conectores es unir dos o más enunciados. Los tipos de conectores los conoceremos en el siguiente cuadro y observaremos todas las relaciones de conexión más usadas y, sobre todo, los conectores que las expresan mediante un ejemplo práctico. Pues bien, ¿estás preparado? Pues empezamos a conocer los principales conectores contextuales. Tenemos en primer lugar a los conectores de contraste. ¿Ok? Son aquellos que unen frases conjuntivas de carácter adversativo o correctivo. En castellano, van a unir dos ideas relativamente opuestas. ¿Cuáles son esos conectores de contraste? Al contrario, sin embargo, no obstante, más, pero, el más conocido, empero, aunque, antes bien, a pesar, sino, por otra parte, más bien, en cambio. Por ejemplo, Juan se bañaba en la piscina. En cambio, María se dedicaba a estudiar. Une dos ideas relativamente opuestas o contradictorias. Los conectores de consecuencia son aquellos que anuncian ya lo que continúa, una deducción o consecuencia de lo que le precede. Estos son, en tal virtud, así que, de manera que, entonces, por esto, por lo tanto, así, por consiguiente, en consecuencia, por ello, de modo que, o ergo. No estudió, de modo que saldrá desaprobado en su examen. ¿No? Lo que señala la segunda parte es una consecuencia de lo primero. Y en este caso está unido mediante un conector de consecuencia. El tercer tipo de conector es el llamado conector de evidencia. Aquí el escritor recuerda al lector un punto obvio. Por ejemplo, los conectores más conocidos de evidencia son, naturalmente, obviamente, por supuesto. Por ejemplo, Juan no trabajó hoy día. Punto y seguido,
naturalmente fue despedido de su trabajo. El conector número 4, el de equivalencia o reiteración. Se anuncia lo mismo en términos más simples o más técnicos. Estos conectores más conocidos son o sea, en otros términos, en otras palabras, es decir, por ejemplo, su madre no preparó el almuerzo, es decir, hoy no habrá que comer. Número 5, los conectores de adición. ¿Sí? En muchos casos, el valor de estos conectores es semejante al de la conjunción copulativa y o e, ¿ya? Pero en este caso es más enfático, más directo. Estos conectores son más aún, incluso, también, por otra parte, aparte de ello, asimismo, además. Ejemplo, no lavó su ropa. Además, se olvidó de ir a pagar el recibo de luz. Sexto tipo de conector, el llamado conector o los conectores de orden, usado cuando se enumera una serie de puntos. Estos son, primero, en primer lugar, en segundo lugar, finalmente y por último. Generalmente este tipo de conectores se utilizan dentro de lo que se denomina un texto de discurso, ¿no? Cuando un político o alguien que lleva a cabo este tipo de presentación comienza su discurso con, en primer lugar, quiero aclarar que, y continúa el discurso, y antes de dar por finalizado el mismo, termina con, finalmente, quiero agradecer al público presente, ¿sí? Y luego termina de pronunciar el discurso que está llevando pues a cabo. Los conectores de secuencia, como ya hemos visto anteriormente para la receta, indican hilación o sucesión de ideas. Estos son a continuación, luego, después, antes o mientras. Luego tenemos a los conectores de causa, aquellos que indican razón, motivo o circunstancia. Por ejemplo, porque, el más conocido, pues, a causa de, debido a, puesto que, ya que y dado que. Por ejemplo, ¿no? Se mojó por la lluvia, ya que no llevó sus paraguas. Los conectores condicionales, aquellos que manifiestan requisito o condición, el más conocido, si o siempre y cuando o siempre y que. Por ejemplo, si traes dinero, iremos al cine. Señala dos ideas donde una de ellas se plantea como una condición para que se cumpla la contraria. Y para terminar esta parte, los conectores de énfasis, ¿no? Señalan fuerza expresiva para resaltar una frase. El más conocido o los más conocidos son en efecto y claramente. Tenemos a los conectores de comparación, sirven para establecer, dice, semejanzas o diferencias entre dos o más ideas o proposiciones. Los conectores más conocidos son más que, menos que o como, dependiendo en este caso del uso que se le dé a cada uno de ellos. Es tan hermosa como la primavera, por ejemplo. Luego tenemos a los A ver, un momentito. Ajá. Por ahora, esos son todos los conectores que vamos a ver en este tema de los conectores o hilativos. A continuación, como siempre, un grupo de ejercicios para poder complementar el estudio de este tema importantísimo que lo que va a buscar es la cohesión y sobre todo la coherencia de nuestros textos o enunciados que vayamos a construir, ¿no? A lo largo de todo el curso de
no solamente curso de comunicación, sino de los demás cursos. Recuerda que su uso es muy importante, pues lo que hacen es unir ideas y cada conector expresa una en relación a la otra. Pues bien, vamos a empezar con el primer ejercicio, ¿ok? Dice, el lado activo de las cosas fue estudiado por el idealismo, por oposición al materialismo. Pero, oposición, solo de un modo abstracto, ya que, o porque, ¿sí? Conector causal, el idealismo naturalmente no conoce la actividad real como tal. Por lo tanto, lo que hemos hecho aquí es unir dos ideas, ¿no? O tres ideas, en este caso la primera con la segunda, ideas de oposición, y la tercera señalando la causa, sí que provoca lo último. En el ejercicio número 2 salió furibundo, lleno de furia, del restaurante, coma, tomó su auto y se fue sin rumbo, punto y coma. Le quedó un leve remordimiento por su actitud. Pues bien, si nosotros analizamos cada uno de los enunciados, ¿sí? Salió furibundo del restaurante, ya tomó su auto y se fue sin rumbo. O sea, aquí lo que podríamos agregar es un conector de adición, porque esto es lo que continúa de esto, agregado en este caso, ¿no? Podría ser un y, ¿sí? Claro que sí. A ver, salió furibundo del restaurante y tomó su auto y se fue sin rumbo. A ver, podría ser y, podría ser luego, claro, como un conector de secuencia, también. Salió furibundo del restaurante, luego tomó su auto y se fue sin rumbo. No obstante, claro, a pesar de lo que hizo, idea de oposición. En este caso, no obstante, le quedó un leve remordimiento por su actitud. Entonces leemos con la respuesta. Salió furibundo del restaurante, luego tomó su auto y se fue sin rumbo. Punto y coma. No obstante, le quedó un leve remordimiento por su actitud. Se dio cuenta de lo que hizo y trató de resarcirlo. Ideas opuestas unidas por un conector de contraste. Y para terminar, el pianista dio un gran concierto donde claro, en el teatro principal de conector, ¿sí? En este caso una preposición, de la ciudad, punto y coma, y agregado, conector de adición, todos quedaron contentos. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa A. Aquí la respuesta, ¿cuál era? Ya me olvidé. A ver, esta de acá, si no me equivoco. La alternativa E. Veamos la número 3. Dice, un padre ama a su hijo, debe castigarlo. A ver, ideas opuestas, ama y debe castigarlo. Entonces podría ser, aunque, ¿sí? Y podría ser, a pesar de qué. Claro. Ajá. Entonces, a pesar de que un padre ama a su hijo, debe castigarlo. Pues, porque, causal, de esta manera se le va corrigiendo sus errores. Por lo tanto, la respuesta será la alternativa C. Y terminamos con la número 4. Dice, naturalmente es lícito, o sea, permitido, útil, lícito, útil. Aquí podríamos utilizar un conector de adición o copulativo, y. Entonces podría ser y. Naturalmente es lícito y útil emplear el concepto de opinión pública. Sin embargo, idea de oposición, elemento, o nexo de oposición. Sin embargo, cuando lo hagamos, recordemos que esas palabras aluden a un conjunto heterogéneo de corrientes de opinión. Por lo tanto, la respuesta aquí será la alternativa B. No te olvides de reconocer qué tipo de conector, dependiendo de las ideas que se planteen en cada uno de los ejercicios. Solo así podrás encontrar la respuesta adecuada que tenga, lógicamente, una cohesión y sobre todo coherencia lógica. ¿Ok? Conmigo será
Hasta la próxima semana. Tienes más ejercicios para ir practicando este tema importantísimo de los conectores. Conmigo será hasta la próxima semana. Durante estos días iremos practicando, ¿sí?, los demás ejercicios. Cuídense mucho. ¿Sí? Nos estamos viendo el próximo lunes, chicos. No se olviden de leer, que la lectura es muy importante para el conocimiento o la adquisición de nuevos términos o nuevas palabras. Bye bye. Nos estamos viendo.